El tema de hoy: yo te amo, tú me quieres. Primera de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Para entender el contexto de este pasaje, aquí tenemos a un Pedro, pero no es el mismo Pedro de antes. Este Pedro que vemos acá es un Pedro que ha caído de la manera más ridícula posible. Aquel que dijo que iba a entregar su vida por Cristo y en el primer momento lo negó. Y no solamente le negó una, sino 3 veces. Ya se lo habían advertido y no lo creyó, hasta que después del canto del gallo y de la mirada de su maestro, se lo recordó. Si bien es un Pedro arrepentido, es un Pedro golpeado. Para ponernos en este lugar, puedes imaginarte tú cuando has criticado algo y en eso que criticaste fuiste tú el que fallaste. Cuando tú dijiste que jamás harías algo y lo terminaste haciendo. Es como cuando tú te llamas cristiano o creyente y ya te lo han dicho que no lo pareces. Cuando estás en una situación como esta, estás en una situación como la de Pedro. Y en esta situación se producen 2 consecuencias, una positiva y otra negativa. La positiva es que aprendes humildad, a hablar menos, a pensar antes de expresarte, a juzgar menos, a criticar menos, a compararte menos. Significa que aprendiste a ser más humilde. Y la segunda consecuencia es una negativa. Esta consecuencia negativa se produce que cuando tú sabes que eres un discípulo, pero le has fallado, cuando tú estás en una situación como esta, te encuentras en una situación intermedia, una zona gris, tibia, mediocre en tu vida, te estancas, porque sabes que eres un llamado, pero que has fallado. Te llamas cristiano, hijo de Dios, pero ya te lo han dicho, que no te comportas como tal, ni lo pareces. Cuando estás golpeado en esta situación, entonces te estancas. En esta situación está Pedro. Pero Cristo, después de haber resucitado, esta es la 3ª vez que va a visitar a sus discípulos, y en esta oportunidad tiene un diálogo con Pedro, porque quiere que él avance. Porque estas palabras y este diálogo tan importante que tiene Cristo con Pedro, es como que lo tuviera contigo también. Así que sigamos acompañando a Pedro en este diálogo. Decíamos entonces, la primera pregunta que Cristo hace a Pedro es: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es una pregunta comparativa. Es como que Cristo te está preguntando a ti: dime, ¿tú me amas más que toda tu familia? Dime, ¿tú me amas más que todos tus amigos que dicen que son cristianos? Dímelo. Esta es la pregunta de Cristo. Y los compañeros de Pedro están escuchando. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. La respuesta de Pedro denota humildad, por 2 motivos. La primera razón por la cual denota humildad es porque ahora Pedro va a la respuesta concreta y soslaya aludir a sus compañeros. Pues este es un Pedro ya diferente, este es un segundo Pedro, este es un Pedro que aprendió la lección, este es un Pedro que ahora controla su boca, este es un Pedro ahora que ya no se compara, que ya no se cree mejor que nadie, es un Pedro humilde. Recordemos entonces que fue este Pedro en la última cena, cuando Cristo dijo: prepárense porque vienen tiempos difíciles. Y entonces este Pedro fue el que dijo: Señor, aunque todos se escandalizaren, yo jamás me escandalizaré. Es el Pedro que se comparó. Pero ahora este Pedro ya es un Pedro humilde que ha aprendido la lección. Jesucristo entonces
segunda pregunta. Y en esta segunda pregunta, Cristo vuelve a insistir con Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Detengamos un momento aquí para ponernos en el lugar de Pedro. Y es como que Cristo te está diciendo: ahora, ya no te pregunto que te compares si me amas más que tu familia. Ya no te pregunto que tú me ames si me comparas más que los otros amigos que tienes. Ahora tú respóndeme una cosa. Solamente dime si tú me amas. Pero para entender la sutilidad de la pregunta y de la respuesta de Pedro, tenemos que aclarar una palabra. La palabra que Cristo usa en la pregunta amor no es la misma que Pedro responde. La diferencia está en el idioma griego, del cual es traducida este diálogo. En el idioma griego existen tres palabras para amor. Una palabra es eros. Esta palabra era usada para el amor erótico, sexual, de los dioses Eros y Afrodita. Esta palabra no está en la Biblia. Existen dos otras palabras. Una que habla acerca del amor llamado philos en griego, que significa un amor afectivo, un amor entrañable. De ahí también viene filantropía. Pero existe otra palabra de un más alto nivel que philos, y es la palabra ágape. Esta palabra ágape en griego es una palabra muy fuerte, muy intensa, y Cristo lo usó y lo definió así en otra ocasión anterior cuando había hablado con sus discípulos. Y dice así en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí está usando la palabra ágape, que es la misma pregunta cuando Cristo le está haciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas con el amor ágape? Y Pedro le está respondiendo con la palabra philos: sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la primera le había dicho más que a los demás. Esta vez le insiste: ya solamente dime si tú me amas con ese amor que yo amo, de dar la vida por los demás. Y Pedro le responde por segunda vez: Señor, tú sabes que te quiero, con philos. Es como que Pedro no se atreve a decir que ama con la misma intensidad que Dios le ama. Es como que Pedro, ahora humilde, reconoce que su amor es incipiente, mediocre. Pues la misma pregunta va para ti. Si Cristo te dijera: ¿me amas? Con ese amor más intenso, con ese amor de dar la vida por mí, ¿tú qué le responderías? Quizás tuvieras que usar una palabra un poco más rebajada. Quizás tuvieras que usar una palabra como decir: Señor, yo te amo un poco. Señor, yo estoy aprendiendo a amarte. Señor, yo te amo, pero a veces te fallo. Esa es la respuesta de Pedro. Para entender la situación, podemos también imaginarnos en una relación de pareja. Imagínate que el esposo le pregunta a la esposa: esposa, ¿me amas? Y la esposa le dice: sí, yo te aprecio. Y el esposo le vuelve a preguntar: esposa, ¿me amas? Y la esposa le dice: sí, tú sabes que yo te aprecio. Pues, ¿cómo se sentiría el esposo y qué respondería? ¿Cómo se sintió Cristo y qué respondió? Lo podemos ver en la tercera pregunta. En la tercera pregunta, Cristo le vuelve a decir: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde nuevamente, pero antes de la respuesta de Pedro, te preguntarás: ¿qué palabra usó Cristo para decir por tercera vez me amas? ¿Usó la palabra de más alto nivel ágape, que usó las primeras veces, o usó la segunda, más bajo nivel, philos? Pues para sorpresa, Cristo ahora usa la palabra de más bajo nivel, philos. Él está diciendo: Pedro, entonces, ¿me quieres? Pedro, entonces, ¿me aprecias? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te aprecio. Porque Cristo no se ha ofendido.
Por el contrario, Cristo entiende y sabe que el amor humano es un amor incipiente, es un amor mediocre, es un amor que está en proceso de formarse. Y lo acepta. Es como que Cristo aceptara que tu amor es como tú lo has calificado. Estoy aprendiendo a amarte, Señor. Recién te amo, un poco te amo, no tanto como debería amarte, no tanto como tú me amas. Y Cristo dice, ok, está bien. Pero hay algo que en todo este diálogo no se mueve, es la columna vertebral del diálogo, es algo que permanece incólume a lo largo de estas tres preguntas. Y es la demanda de Cristo cuando dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. En las tres veces Cristo no ha cambiado y sigue demandando lo mismo de Pedro. ¿Qué significa esta demanda? Apacienta mis ovejas. Significa de que Cristo está diciéndole a Pedro que tiene que entender algo. Si 3 veces me has fallado, 3 veces te levanto. Como dice en el libro de Romanos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como dice el libro de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es como que Cristo está haciéndole recordar algo a Pedro, y en esta oportunidad a nosotros. Tantas veces me fallas, tantas veces te levanto, tantas veces te equivocas, tantas oportunidades hay para que regreses. Es que Cristo está haciendo recordar algo, que si tú te llamas cristiano, creyente, discípulo, hijo de Dios, y has fallado, tienes que entender de qué lado del equipo estás. Porque Cristo es el victorioso, Cristo es el exitoso. Y si tú estás con Él, no puedes estar derrotado. Las mismas veces que caes y le has fallado, las mismas veces que Cristo te dice, levántate, apacienta mis ovejas. Porque si tú estás en el lado de Cristo, entonces tienes que ser un líder. Tienes que volver al llamado, al propósito, al objetivo para el cual Dios te ha convocado. Dios quiere que regreses. Y que si bien eres humilde y te das cuenta que has fallado y que tu amor por Dios y por Él es todavía incipiente, es tibio, no es pretexto, sino es una oportunidad para volver a comenzar de nuevo. Vuelve otra vez, Pedro, a liderar. Vuelve otra vez a retomar esa relación con Dios y comienza con ese amor que tengas, sea poco, sea grande, a unirte con tu Maestro, con aquel que ha resucitado. Hazlo y comienza primero por tu casa, en tu trabajo y también aportando en la extensión del reino de Dios. Comparte este video. Gracias.